Señores, gracias por continuar aquí en Despacho Informativo de la periodista Jenny Jiménez. Y nuestro invitado estrella de esta semana, el licenciado Enrique Castillo, mi tocayo. Enrique, hola. Bienvenido, hermano. Gracias por la invitación. Aceptar la invitación, ¿verdad? Estamos aquí en Despacho Informativo. Enrique es técnico del Distrito 1503, tiene una maestría en educación, una especialidad en educación o docente, ¿verdad? Con una maestría en gestión educativa, también estudió filosofía, filósofo. A mí me encanta la filosofía, porque es el estudio del pensamiento humano, como decía Sócrates, ¿no era? Sí, además el estudio y es la ciencia del sentido. Del sentido, eso es verdad. Hoy en día con todo el enfoque hermenéutico se ve la filosofía sobre todo como esa, digamos, ciencia englobante sobre el sentido, que obviamente dentro de ese marco también de las categorizaciones que se ha hecho de la ciencia. Sabes que la gente a veces le dice a uno, dice, no me vengas con filosofía, pero a veces el que te dice eso no sabe lo que significa el concepto, pero bueno, claro. Y esa es otra cosa. Enrique, la ley 136, ¿verdad? La ley de residuos sólidos recientemente aprobada y que ustedes desde el Ministerio de Educación y de esta parte, el Distrito 1503, como que la han hecho suya. ¿Para qué? Dile a los amigos televidentes. Bien, Rafael. Primero, reiterar mi agradecimiento porque hablar sobre la gestión integral de residuos sólidos es hablar sobre el cuidado, sobre la protección, no solo del medio ambiente, sobre todo de nosotros como seres humanos, como ciudadanos. La ley, como bien dices, a la actual, la 3626, es una ley que sobre todo ha emitido el señor presidente en vista a la modificación sobre todo de los instrumentos administrativos que ya estaban presentes en la ley 2025-20, que digamos que es la ley que sobre todo se centra en detallar en base a los principios propiamente de gestión sostenible de los residuos, a detallar cómo deben ser nuestras prácticas en el manejo y gestión integral de los residuos sólidos. Que desde esa ley hay que mencionar que hubo una, que fue la 98-25, que se centró también en el tema de los instrumentos administrativo. ¿Por qué? Este es más amplia, modificación de la anterior y sí, más amplia. Se limita, se centra de igual manera en aquellos aspectos que no hacían como operativa la ley 2025-20 que tiene su vigencia. Obviamente como ley, digamos, sombrilla de todo este proceso. ¿Y por qué es importante esto? Porque había una traba en la ley 2025-20, sobre todo para su operacionalización de frente a el tema de los instrumentos administrativos económicos. Ya. El presidente antes la ley establecía bajo el principio quien contamina paga, la 2025-20, que era por cantidad de emisión de residuos sólidos. ¿Y cómo se mide eso? Ahí viene el tema. Ahí viene el tema. Estas modificaciones van al traste de la dificultad de determinar técnicamente, porque nosotros aún no tenemos instalaciones, capacidades instaladas técnicas y digamos una regulación o una praxis administrativa pública que nos permita ser objetivo a la hora de determinar eso. Entonces se ha abierto con el tema según la cantidad de, digamos, de rentabilidad que tiene una empresa, que es la que está establecida actualmente. Ahora, ustedes desde el Ministerio de Educación y el Distrito 1503 toman la ley y dicen, bueno, nosotros podemos, digo yo, con esta ley ir trabajando la parte formativa y la creación, si se quiere, de un nuevo paradigma en la conciencia de ese estudiantado. Hacia eso es que se apunta.
Sí, ya el Ministerio de Educación ha estado realizando todo un proceso que ya nos posiciona de frente a la nueva adecuación curricular, donde hay un eje transversal que es ambiente y salud, junto con otros ejes que son las famosas transversalidades dentro del currículum, que por el enfoque de competencias. Ya en la misma Estrategia Nacional de Desarrollo, que es la Ley 1-12, sí, ya ahí se concita de que nosotros hay uno de los objetivos estratégicos que apunta al tema de una gestión sostenible de los residuos, pero también de la promoción de la conciencia ambiental, de un desarrollo sostenible. También tenemos que hablar en este tema de la Ley 64-00, que es la ley que rige el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que ya también, junto con la Constitución de la República, en el artículo 66, que invita a que nosotros tengamos una conciencia sobre lo que son los derechos colectivos y difusos, donde entran los temas ambientales, la biodiversidad. ¿Por qué hablo de este pequeño recorrido histórico? Porque la ley actual de gestión integral de residuos sólidos entra dentro de todo este, digamos, corpus jurídico. Ese marco. Exacto. Y que mueve, que ya estaba antes, la ley 94-20, que es la Ley de Educación Ambiental y Comunicación. Esa es la ley clave para el Ministerio de Educación, porque es la ley que nos invita a nosotros a desarrollar programas, a desarrollar iniciativas, a implementar el currículum bajo este eje estratégico transversal de ambiente y salud, y es desde allí que se sostienen los distintos programas, las distintas planificaciones que actualmente se están promoviendo en la formación de los alumnos y de igual manera en crear y generar comunidades educativas sostenibles y resilientes. Y porque eso está a flor de piel, todo el tema del cambio climático. Hace un rato te escuché hablando sobre lo que padecemos por las olas de calor y todo este tema. Entonces es algo que estamos percibiendo y que nos pone no solo como reacción de frente a este tema, sino por una nueva conciencia que debe tener el ser humano de cómo habita y desarrolla su interacción con el medio. Enrique, en su momento tú nos decías ese eje de transversalidad en lo que tiene que ver con yo lo veo desde las asignaturas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacer que, por ejemplo, el maestro que es de matemática, el maestro que es de lengua española, tal vez el de natural es más fácil, el de ciencias sociales, y verlo todo como un eje para trabajar un tema que es neurálgico y sensible a todos, que es el tema de trabajar los desechos sólidos con un estudiantado que tal vez viene de un hogar, tal vez difuso, tal vez no, pero que no se ha creado esa cultura y esa conciencia del manejo de los desechos sólidos. ¿Cómo trabajar con ellos desde los diferentes ámbitos de la escuela? Sí, hoy es importante dentro de educación y dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje el paradigma de la interdisciplinariedad. Okay. Nosotros no vemos la realidad de manera fragmentada, nosotros la vemos de manera holística, integral. Tenemos un recurso valioso que son las metodologías activas, las metodologías integradoras, a través de los proyectos STEAM, a través de proyectos de solución de problemas que deben promoverse dentro de nuestras escuelas y que invita a que las distintas áreas, en base a un proyecto común, entren las áreas, aporten desde su especificidad en vista al desarrollo de un proyecto como el STEAM, que entran las ciencias que conocemos, matemáticas, robótica, todo, exacto, la tecnología, la creatividad, el arte, STEAM, que son siglas en inglés, y proyectos de solución de problemas. Esas son las metodologías activas integradoras de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Eso es lo que se está invitando a promover. Hay muchos desafíos,
hay muchos retos, porque eso significa que dentro de las escuelas, de las distintas áreas, puedan ser capaces de, junto con los alumnos, junto con la comunidad educativa, diseñar estos proyectos. Ahora, Enrique, ¿hay resistencia o puede haber una que otra resistencia para yo como docente, que tal vez soy de un área, diríamos que muy cerrada, matemática, dejarme guiar, dejarme llevar para orientar mi área hacia otro proceso, en este caso el mismo residuo sólido, como enseñar a calcular, qué sé yo, X cantidad de basura para manejarla desde el ambiente? Desde el ambiente y desde un proyecto mancomunado que se ha establecido. Siempre nos vemos de frente a barreras. Ya. Nosotros dentro de la información, y hablo dentro de la educación ambiental, y cómo nos comunicamos de frente a los temas ambientales, hay que descubrir esas barreras psicológicas y hay que trabajar esas barreras psicológicas. A veces hay problemas ambientales que nos distanciamos de ellos, como que no es un problema que tiene que ver conmigo cuando yo soy parte de un ecosistema. Hay barreras, por ejemplo, donde nosotros entendemos que la responsabilidad es toda del gobierno o la responsabilidad es del Ministerio de Medio Ambiente y nosotros... O de las alcaldías. O de las alcaldías. Entonces, hay barreras. Dentro de los docentes hay mucha apertura. Qué bueno. Ahora hay que reconocer que existen barreras psicológicas, que no solo basta con que tú le des información técnica a las personas. También hay que abordar esas barreras psicológicas para que podamos entonces tener sentido de colaboración, sentido de trabajo en equipo y sobre todo que las personas comprendamos el tema ambiental desde una mirada holística. No lo comprendemos. Y para mí es muy importante que nosotros, en este caso, los educadores, los formadores, logremos entender que esta dinámica del medio ambiente, esta dinámica de los procesos ecológicos se comprendan de forma tal que permitan esa mirada integradora y cómo nosotros somos parte de toda esta dinámica que es el ecosistema, que es el medio ambiente, que es el planeta. Enrique, ahora ustedes están en la parte preparatoria para el inicio del nuevo año escolar, que según tengo entendido inicia el 24 de agosto, ¿verdad? Así es. Esta parte preparatoria tiene que ver con talleres, formación. Dentro de esos talleres formativos está la parte de educar al docente para trabajar proyectos medioambientales y de residuos sólidos, o sea, conocer y trabajar los desechos sólidos con los estudiantes, ya en el aula, ya la parte práctica de esto. Sí, muy atinada en este contexto tu pregunta. Precisamente el día de ayer, como técnico, se nos presentó lo que fue el marco estratégico para marco estratégico integral para la educación ambiental y sostenibilidad escolar. Muy interesante porque ahora los directores de un grupo de centros para el desarrollo de este marco estratégico se le está solicitando lo que es el autodiagnóstico. Se introduce desde la dirección, desde la gestión, desde el liderazgo, desde el espacio de toma de decisiones, que es el director y el equipo de gestión, para que desde allí se promueva. Es una especie, primero, hacer si se quiere, una especie de un FODA. Exacto, o ese autodiagnóstico, obviamente bajo los indicadores que establece el marco estratégico, para que desde ese diagnóstico que van a hacer nuestros directores ahora, hagan su plan de mejora. Y ese plan de mejora va a ir uno en la línea propiamente de los procesos pedagógicos, pero de igual manera en la línea de los procesos propiamente administrativos, que no es que son dos aspectos que van de forma separada, sino que uno y otro se retroalimentan. ¿Por qué? Yo estoy con un proyecto STEAM hablándole a los alumnos, por ejemplo, de cómo sanear las aguas de su barrio. Y hago un proyecto STEAM.
con los alumnos durante todo el año. Pero en mi escuela no hay una buena gestión razonable de los recursos hídricos, o no hay una categorización de los residuos sólidos. Debe haber una coherencia. El alumno en el centro educativo debe encontrar un espacio donde no solamente se promueva la formación y la educación ambiental y la concienciación, sino que haya acción, prácticas, donde ellos perciban que se está generando el cambio. Y ese cambio debe empezar por la escuela, claro, y después por mi entorno más cercano, que es la comunidad, el barrio. Y los temas ambientales no se pueden tratar en escritorio y en oficina bajo aire acondicionado. En la candela. Sí, y en las unidades más mínimas. A nivel de país, la territorialización desde la gestión municipal, las juntas de vecinos, claro, articular. Se habla mucho de articulación en el Estado, pero está quedando, para mí, mi humilde apreciación, muy de desarticulación entre ministerios. Muy aéreo, ¿tú entiendes? Yo entiendo que debe promoverse una articulación más focalizada en los centros educativos, la articulación con la comunidad en torno del centro educativo, la articulación de la gestión municipal, ¿con quiénes? Con los ciudadanos que habitan en ese espacio. Una visión del territorio un poco más amplia, no desde lo geográfico, físico, sino este sentido de la territorialidad en una mirada amplia y estratégica. Muy bien. Señores, estamos conversando con Enrique Castillo, técnico del Distrito 1503, y estamos abordando el tema medioambiental y residuos sólidos. Este es tu espacio, Despacho Informativo. Continuamos. Gracias por estar ahí en sintonía, como cada sábado, aquí, 24, Santo Domingo TV y Canal 69. Y estamos en Despacho Informativo. Nuestro invitado estrella, Enrique Castillo, técnico del Distrito 1503. Y por lo que yo estoy viendo, un experto en temas medioambientales. Me dijo un pajarito, ¿cómo le decía antes? Un pajarito por ahí. Me dijo, no, ese muchacho es muy bueno y de tema medioambiental sabe mucho. Saludos para Eddie Chávez. Nuestro regional, un saludo de igual manera. Sí, excelente, sí, gestor, sí, y un líder que tenemos. Sí. Eddie. Perdón, Castillo, Enrique, mi tocayo. Sí. En esto hemos visto dos partes, los estudiantes, los profesores, pero nos falta una pata. Esa pata viene dada por la familia. Para que este proceso se dé, hay que involucrar a la familia, en el caso de la ADMAI, se llama, ¿verdad? ¿Cómo hacer que no solamente el estudiante se involucre, los profesores tomen conciencia de las áreas y vean todo esto como un eje transversal, sino ya sacar el tema de la escuela y llevarlo a la familia? Es el reto. Tremendo reto, ¿eh? Tremendo reto. Yo entiendo que en ese gran desafío que tenemos como sociedad dominicana, primero, las diversas instituciones, no solo del ámbito educativo, sino de todo el ámbito nacional, tienen que darle importancia a lo que es la presencia de los padres en la escuela. La presencia de los padres en la escuela. Y cuando digo esto, no solo que nos preocupemos de ellos, hablando de la importancia, no solo que nos preocupemos de ellos, hablando los medios de comunicación, claro, como esto, es también generar las condiciones existenciales para que los padres estén en la escuela y se preocupen por sus hijos, no solo desde la familia, de igual manera desde la escuela, preocupados y haciendo partícipe de la escuela. ¿A qué me refiero? No es que los papás van a vivir porque los papás tienen que trabajar el día entero en la escuela, pero sí nosotros podemos incentivar, motivar, por ejemplo, el empresariado. Una vez, el empresariado, yo sé que por ley, así como el empresariado es un garante de la manutención
que debe tener un padre o una madre de frente a sus hijos en términos económicos, sería interesante cómo también desde el empresariado, desde los lugares donde trabajamos, se propicia prácticas que incentiven a que los padres, por ejemplo, asistan a las reuniones. Mira, de eso te quiero hablar. Perdona que te interrumpa, Enrique. Yo tengo, una de mis hijas está en una escuela pública. Cuando la escuela convoca a una reunión, si yo no puedo, va mi esposa, o si no va mi esposa, voy yo. Hay como 400 y pico de jóvenes. Y si llegamos a 60, 70 padres, es mucho. Y uno se pregunta, ¿dónde están los papás de estos muchachos? He visto, y esto quiero conectarlo, vi una escuela en Santiago, no sé si la conoce, que tiene un sistema de asistencia digital donde le mandan a los padres el récord de asistencia, cuándo entra y cuándo sale el estudiante. Y yo pienso, como tú hablas del empresariado, podría crearse un sistema que vincule escuela, padre y empresa. De modo tal que con una planificación de 5 reuniones al año, usted esté en la obligación de ir por lo menos a 3. ¿Verdad? Y que si usted no va, se le haga un descuento. Tú verás que ellos van a estar locos por asistir. Sí. Sería una interesante propuesta porque, como tú acabas de decir, nosotros nos quejamos del tipo de ciudad que tenemos, del tipo de sociedad que tenemos. Pero al final, la sociedad somos todos. Y si nosotros no nos involucramos en los procesos de nuestros hijos, qué están aprendiendo, qué le están enseñando, entonces no nos quejemos del tipo de sociedad que tenemos. Porque usted, como padre, su responsabilidad no es solamente dar techo y comida, es dar una educación de calidad, fundamentada en valores. Así. Entonces, Enrique, volviendo al tema que preocupa a todo, hacer que ese padre tome conciencia de su vinculación con la escuela. Así es. Hay programas que se han... Yo recuerdo cuando estuve de director, un programa que se estaba desarrollando, Epifanía. Un programa muy bueno que invitaba a los padres a establecer modelos de crianza saludable con sus hijos. Ahora bien, ¿qué condiciones le generamos a los padres en el ámbito nacional desde su trabajo? Incluso incentivarlos, motivarlos para que hagan actos de presencia en programas de este tipo, que al final se va a traducir en una familia más saludable, más sana. Y otros tipos de programas que se desarrollan desde la unidad de orientación y psicología, ahora quedan en el vacío porque tuve los orientadores haciendo malabares para poder tener la asistencia de sus padres. Y eso va también de la mano con los temas de educación ambiental. Claro. Entonces es un tema, pero tenemos que buscar estrategias que nos puedan ayudar de manera efectiva, real, prácticas, viables, factibles, para que esa presencia de los padres nosotros la propiciemos y la motivemos como una estrategia nacional, en el marco de una estrategia de desarrollo. Enrique, ya agradeciéndote tu brillante participación aquí en Despacho Informativo de la periodista Jenny Jiménez. Enrique, ¿está elaborando algún material para compartir con los muchachos o se va a imprimir la ley, esta nueva ley de residuos sólidos, para que ellos la conozcan, la manejen? No solamente que la tengan de forma digital en las tablets y en las computadoras que le facilita el ministerio, y ponerla, ¿por qué no?, de forma impresa. Pues yo soy de la vieja guardia, yo soy de los que necesito tener la cosa impresa en mano para sentir que estoy aprendiendo. ¿Contemplan ustedes como proyecto imprimir la ley, que se vaya trabajando en todo el distrito 1503 y convertirse ustedes en un modelo de referente a los otros distritos? ¿Y por qué no a las otras regionales? Sí, primero hay que destacar que en el marco del programa Secundaria Avanza, se están elaborando desde el Ministerio de Educación lo que son las secuencias didácticas que se le ofrece a los docentes. Ya esa secuencia, ese material que los docentes trabajan en el aula, ya contemplan
aspectos que tienen que ver con esto, porque busca obviamente la implementación del currículum, y esto es un elemento del currículum. A nivel del marco normativo es sumamente importante, y entiendo, sí, que debemos elaborar manuales pedagógicos, claro, que permita al alumno entrar en contacto con la normativa, obviamente de una forma pedagógica, de una forma atractiva, inteligible. Ya ahí entra uno en el marco de los conocimientos pedagógicos, para que sea un recurso que pueda ser utilizado por los docentes y que puedan incorporar en sus prácticas pedagógicas. Bueno, pues ahí le dejo entonces el reto, ¿verdad?, a Eddie, ¿verdad? Cualquier cosa estamos a la orden para construir un marco, ¿verdad?, sí, pedagógico, con ilustraciones, fotos, explicación contextual, que ayuda mucho, de verdad, ayuda mucho a despertar esa conciencia, ese interés por el medio ambiente. Hermano, y que dicho sea de paso, con todo lo que se está desarrollando en el área de ciudadanía responsable, el retomar la moral y cívica, es un espacio que tenemos, porque incluso se han establecido horas expresas para esa formación con nuestros alumnos, para introducir estos aspectos pedagógicos de frente a la normativa, las leyes, y por ejemplo la ley de educación, la ley vial, el de tránsito y otras leyes que son desafiantes para el sistema educativo dominicano. Así es. Señores, hermanos, gracias por participar aquí en Despacho Informativo. Nuestra jefa hoy no pudo estar presente por asuntos laborales. Así que a ustedes, gracias por la fina sintonía. Ya usted sabe, sigan la trayectoria de los Juegos Nacionales y del Caribe que se está desarrollando en todo el país, en algunos lugares específicamente, Centro Olímpico, Santo Domingo Este, en algunos pueblos del interior. Vaya con su familia, aproveche, ¿verdad?, que los niños están de vacaciones. Hay muchos juegos que son totalmente gratuitos. Usted nada más tiene que entrar y registrarse, le manda un código QR y ya con eso usted entra con toda la familia. Así que Dios les bendiga y será hasta la próxima semana. Bye bye.